¿Hasta cuándo entenderemos los colombianos la importancia que tiene la política en nuestras vidas? Ya sea porque no votamos, porque elegimos mal o porque nos es indiferente, finalmente salen elegidas personas las cuales tomarán determinaciones que de una manera u otra afectarán nuestras vidas en el futuro. Hago esta reflexión porque hace pocos días el señor Miguel Uribe anunció el lanzamiento de su campaña para la presidencia de la República en las elecciones del 2026 por el movimiento Centro Democrático. Y yo me pregunto, ¿qué experiencia tiene este señor? ¿Qué proyectos ha presentado en su vida de senador que beneficien a los colombianos? ¿Tiene la inteligencia para ello? Porque en sus declaraciones y en algunas intervenciones se le nota en sus mentiras que no tiene bases fundamentales para sostener una discusión real y seria acerca de lo que está haciendo este gobierno. Es más, no se dirige con el debido respeto que se debería tener hacia el presidente de la República y no es porque sea Petro, sino a cualquier persona en este país se le debe respetar. Por no existir este respeto, es que las personas que investigan casos de politiqueros ladrones, etcétera, etcétera, o de cualquier otra índole, resultan exiliados o muertos. Se tiene que volver a la costumbre de que se debatan ideas. El señor Uribe, en su discurso de lanzamiento de la candidatura, dice que quiere vivir en un país sin violencia. Sin embargo, eso es de labios para afuera, porque como él se dirige al gobierno con ese irrespeto, con esos adjetivos que lo descalifican totalmente, no se le ve que tenga intención de dirigirse y de que de él nazcan hechos de paz. Paz se construye todos los días, no solamente de palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes y también en la forma en que decimos las cosas. Tiene que ser coherente con su discurso. Este señor vive tan alejado de la realidad que en una entrevista le preguntaron que cuánto se ganaba en promedio un trabajador de la clase media aquí en Colombia, sin ninguna vergüenza, con total desparpajo y seguridad, dijo que un trabajador colombiano de la clase media se gana un promedio entre 20 y 60 millones de pesos. Nada más alejado de la realidad. Y sabemos que los políticos y politiqueros de este país son muy alejados de la realidad. Acordémonos hace unos años de un ministro de Hacienda, ni más ni menos, que es quien dirige la parte económica de un país, ni siquiera sabía ni aproximadamente cuánto valía una cubeta de huevos. Y sin embargo, era el ministro de Hacienda. Tenemos que propender por elegir buenas personas, excelentes personas, que les quepa así como dicen los analistas, los columnistas, que les quepa el país en la cabeza. En una intervención de hace unos días también, él dijo que iba a votar en contra de la funesta reforma laboral. Aquí entran a jugar varios aspectos y uno de ellos es el número 500.000, que pareciera ser el preferido por los miembros de este movimiento político centro democrático. Cuando el señor Álvaro Uribe Vélez, de un plumazo, ojo, oigan bien, de un plumazo, y no es como están haciendo ahorita que se está discutiendo qué garantías y qué reformas van a beneficiar a los colombianos, de un plumazo en ese entonces, quitó garantías y derechos que se tenían en ese entonces y que habían ganado los trabajadores colombianos. Quitó recargo nocturno, un porcentaje del recargo nocturno y de los festivos y dominicales. Les hizo perder capacidad adquisitiva a los trabajadores, sobre todo a los que ganan el mínimo, que aproximadamente son 3 millones de personas. El argumento para hacer este movimiento era que se iban a crear como mínimo 500.000 puestos de trabajo, 500.000 empleos nuevos y además se iba a disminuir la informalidad, situaciones que al final de sus dos periodos de gobierno en el 2010 no sucedieron. Escasamente se crearon algo más de 120.000 puestos de trabajo y la informalidad aumentó. Lo grave que aumente la informalidad, y eso es lo que le están criticando a esta reforma laboral y le caen con muchos bombos y platillos, lo grave que se crezca la informalidad es que
no van a contribuir con el sistema pensional y de salud. Si usted es un trabajador formal, contribuye al sistema pensional y de salud y él puede seguir subsistiendo. Pero si la informalidad crece y la informalidad es más que la formalidad, es inevitable que estos dos sistemas sean prósperos. Es inevitable que estos dos sistemas se, no se vayan a terminar porque de dónde sale entonces el dinero para mantenerlos y para responder por la salud de los colombianos y los pensionados. El sistema de salud, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez terminó su periodo, ya tenía un déficit también de 3 billones de pesos. Este sistema de salud no es que venga ahorita y que le estén acabando como anuncian la mayoría de los periodistas, sino ya traía problemas inclusive desde sus orígenes. Es un sistema mal estructurado económicamente. Con todo este panorama y el voto en contra de la reforma laboral del señor Miguel Uribe, uno se pregunta, ¿realmente este personaje merece ser candidato? No nos olvidemos que el trabajador colombiano está tratando de recuperar los beneficios y los derechos que tenía hace más de 20 años, con un agravante, que se escudan en que el empresariado no va a poder soportar tales cargas laborales. Este discurso se repite no solamente cada reforma laboral, sino cada vez que haya un aumento de sueldo. Fijémonos que en cada aumento de sueldo salen los representantes de la NIF y sale el representante de los trabajadores, los comerciantes y sale el señor de Fedesarrollo, que si se sube el salario de los trabajadores desproporcionadamente, vaya a saber qué cifra es desproporcionada de acuerdo al costo de vida de cada año y bueno, hay otros factores que influyen en el salario mínimo. La economía del país se afectarán los puestos de trabajo, la creación de de nuevos puestos de trabajo y que nos está atacando la informalidad. Todos los años vivimos lo mismo. Sin embargo, al señor Uribe, a los empresarios también se les olvida que si un trabajador está bien remunerado, puede también gastar mucho más, podrá suplir más necesidades y eso redunda en el consumo interno y favorece también al empresariado porque consumirán los productos que él está fabricando. Este es un gana y gana tanto para los empresarios como para los trabajadores. Eso es lo que no se nos debe olvidar. Además, no por trabajar tanto tiempo, el trabajador colombiano produce más que el promedio de la región porque está demostrado que no es así. El colombiano trabaja mucho, pero no produce tanto como debería producir. Y aquí que somos tan amigos a copiar lo ajeno, para que el señor Miguel Uribe también copie eso, la jornada laboral del colombiano es muy extensa comparado con algunos otros países. Y como nos gusta copiar todo, ahí si no copiamos eso, por ejemplo, de países de Europa, en donde el promedio de semana laboral es de 40 horas. Y aquí estamos disminuyendo gradualmente para que el empresariado no se afecte, para que no se afecte la creación de empleos y para que no se afecte y aumente la informalidad. Con todo esto que yo les he expuesto, el señor Miguel Uribe no merece ser candidato a la presidencia de la República de Colombia. No tiene la experiencia, no tiene la visión, no tiene la mente innovadora que se necesita. ¿Qué merecimientos tiene? Su hoja de vida en qué se puede destacar. Según algunos columnistas y analistas, hay un señor al que le cabe el país en su cabeza, el señor Germán Vargas Lleras. Sin embargo, comparemos las dos hojas de vida y sigamos viendo a ver si el señor Miguel Uribe merece ser presidente de la República de Colombia. Ahora pasamos a otro tema importante en estos días y es la compra de Pegasus. El señor Iván Duque está presto a dar declaraciones en X y en los diferentes medios de comunicación cuando tiene que decir algo en contra de este gobierno porque sí o porque no. Está listo a dar sus declaraciones, sus puntos de vista, sus opiniones, pero en este momento no se le conoce nada. Está totalmente desaparecido de X, no da declaraciones y por ahí apareció en estos días que estaba en Lima exponiendo algo de la democracia.
¿Dónde está su opinión? ¿Dónde están sus declaraciones acerca de este tema que sucedió durante su gobierno? ¿Dónde está presto a salir a decir qué fue lo que pasó? Aquí los dos temas convergen en una situación. Se desgañitan diciendo a los cuatro vientos que defienden la libertad de prensa. Sin embargo, cuando sucedió este tema, yo no he visto al señor Miguel Uribe dando declaraciones al respecto. El señor Iván Duque también se desapareció, quien debería ser de los primeros que salga a aclarar dicho tema porque fue en su gobierno. O también sucede con el señor Duque lo que sucedió con el señor Álvaro Uribe, que sus más cercanos colaboradores lo traicionaron e hicieron todo a sus espaldas. Aquí tiene que haber total claridad porque, según la periodista que está mejor informada en Colombia que la señora Arcy Quinn, y después de una investigación exhaustiva, encontró que no se había comprado el sistema Pegasus, el software Pegasus. Sin embargo, hoy en día todas las pruebas apuntan a lo contrario y la persona más informada del país resultó ser la más desinformada y sobre todo en un tema tan grave y con tanta polémica e importancia que tiene para la nación. Y qué curioso, los gobiernos del centro democrático se distinguen por las chuzadas, por intervenir comunicaciones. En su momento, el señor Álvaro Uribe no tuvo conocimiento de dicho tema. El señor Iván Duque, por lo que vemos, tampoco tiene conocimiento de dicho tema. Se debe aclarar hasta el final qué sucedió con esto y sobre todo con qué dinero se compró este paquete, porque no aparece en el sistema de contratación del Estado, nadie da razón de ello y se aducen temas de seguridad nacional con el fin de minimizar esta noticia. Por el bien del país, por la libertad de prensa que ellos tanto predican, debe haber una aclaración. Y ojo, aquí en este país tiene que salir gente que investiga nexos de los políticos con los malandros y ahí sí nadie dice nada. Eso va a ser tema del próximo video. Un periodista tuvo que salir del país por investigar los nexos de politiqueros y empresarios con los paramilitares. Y ahí sí, ninguno de los politiqueros que se desgarran las vestiduras porque el señor presidente está atacando la libertad de prensa, sale a decir nada. Tenemos que exigir seriedad, decencia, honestidad y coherencia de parte de los politiqueros que nos piensan gobernar.